Buenas tardes. Bueno, creo que comencemos porque ya ha pasado 10 minutos y creo que es suficiente en honor al tiempo. Ya. Buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Carlos Naranjo y hoy voy a dirigir este taller eh, sobre capacitación, gestión, arte y difusión del patrimonio cultural. Eh, Creo que mi compañero ayer ya formaron los grupos y les mandaron a hacer un esbozo de guión. Entonces, la idea es trabajar con eso. Pero antes de eso, yo quiero enseñarles un par de trabajos audiovisuales justamente sobre Galápagos para ir entrando en materia. Entonces, les voy a compartir estos trabajos que son cortos para que empecemos a revisarlos. 600 miles off the coast of Ecuador. Bien, ese es un trabajo que creo que la mayoría de ustedes lo debe conocer muy bien, es de Disney. ¿Y por qué les he puesto esto? Porque hay muchas producciones que se han filmado alrededor de Galápagos, ¿no? Y producciones ecuatorianas realmente han sido pocas las que se han filmado en Galápagos. Les voy igual a compartir un pequeño texto en donde podemos ver, por ejemplo, las películas que se han filmado en los últimos años, es La invención de las especies de Tania Hermida, ¿no? Y Galápagos, Paraíso en pérdida de Gustavo Llanes. Estos son, digamos, dos largometrajes que se han filmado en los últimos años. De ahí ha habido algunas coproducciones, como esta Lions de Sea del 2024, y sobre todo, lo que hay mayoritariamente es cortometrajes y documentales independientes que se han filmado en el archipiélago, ya sea con instituciones ecuatorianas, ONGs o también productoras internacionales. No, también se ha hecho el Festival de Cine Kunturniawi, que se ha pasado algunas producciones tanto en Santa Cruz como en San Cristóbal. Bien, pero más allá de eso, la pregunta que aquí tendríamos es, de todas estas producciones o coproducciones, ¿qué quedan? ¿Qué es lo que mayoritariamente tiene o dispone tanto las instituciones culturales como, no sé, la Fundación Charles Darwin allá? ¿Qué materiales de todo esto que se ha filmado en Galápagos se posee aquí en el Ecuador? No sé si alguien me puede ayudar o dar una referencia de cuántas de todas estas producciones que se han filmado han quedado, ya sea para las islas o como patrimonio acá en Ecuador. Alguien que pueda Carlitos, responder. Sí, la verdad es que sé que hay muchas investigaciones y, o sea, hay muchos videos, pero no hay nada como, por ejemplo, parte del archivo histórico de Lima. Más bien, la Cinemateca Nacional, que que pudimos visualizar de Galápagos y unido también con los archivos que vimos ayer, no me acuerdo cómo es, los Bloomberg. Ajá, pero siempre hemos dicho que, por ejemplo, todas las investigaciones que se hacen deberían estar guardadas como un archivo histórico y que pueda la ciudadanía tener acceso, ¿no? Y eso es un poco lo que... ujú.
Gracias. Tu audio se estaba cortando un poco, no se te escuchaba bien. No sé si sea algún problema del micrófono. Bien, continuemos. Quiero enseñarles también algunas otras producciones que se han filmado acá en Galápagos, ¿no? Que tenemos varias. Como ustedes pueden ver en esta pequeña lista de películas que se han filmado en Galápagos, está esta Al otro lado del mundo, filmada en el 2003, protagonizada por Russell Crowe y que es ambientada en 1805, pero que se filmó en algunas islas en Galápagos. Otra película que hace referencia que se filmó es Baraka en 1992. Otra que tenemos referencia es El viejo y el mar de 1958. En el 2010, 180 grados sur. Hay otra del 2013, Viaje inaugural. Extinción de carreras 2015, La vida en la Tierra. Un día asombroso. Expulsados. Atlántida. La vida de las aves. Génesis. ¿No? Todas estas son o producciones extranjeras que se han filmado en Galápagos. Y aquí la pregunta es, de todos estos materiales, ¿qué es lo que tenemos o cuáles de estas películas se han podido ver, ya sea en las islas o en Galápagos? ¿No? ¿Por qué les hago esta reflexión o esta referencia? Porque muchas veces hay equipos, especialmente internacionales, que vienen, filman y no dejan nada de ese material, ya sea para, como les digo, las instituciones culturales o también que queden por lo menos acá en la Cineteca. Sí, Fabián, le escuchamos, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 la Ya. escuchamos. Como informativo, en 2003, a bordo de la motonave Santa Cruz, que ya no existe en Galápagos, ahora hay un barco nuevo, vinieron algunos actores de Master and Commander, pero para dejarle claro, no es que se filmó la película en Galápagos, se tomaron ciertos escenarios que tuvieron permiso del Parque Nacional, pero no necesariamente fue filmada en Galápagos. Ahora, todos los documentales que se hacen en Galápagos, existe un acuerdo con el Parque Nacional y es obligación de ellos de dejar copias de todo esto que se hace. Así es que deduzco que el Parque Nacional tiene un inventariado, todo eso deben tener allí. Ujú. Gracias, Fabián. Sí, sería bueno que como parte, no sé, de este taller se pueda saber qué materiales tienen. ¿Por qué? Porque sería importante también para este trabajo que es parte de la difusión, que se pueda difundir también esos materiales, que si existen, como dice Fabián, esas copias, se pueda difundir no solo para la población, sino para los turistas que llegan a Galápagos. Bien, les quiero igual presentar otro trabajo más, igual les voy a presentar solo una parte de un corto, bueno, no es un corto, es un mediometraje que se filmó en Galápagos a comienzos casi del 2000 y que nos habla de la Segunda Guerra Mundial cuando hubo la base norteamericana en Baltra. Así que les voy a presentar este trabajo y para que lo podamos ver.
Nuestro colegio No del se Estado de Rico, escucha. No hay audio en el video. nuestro colegio de la No hay audio en el video, no se escucha. Mm, Carlitos, no sé si es que me escuchas. Creo que habría que compartir de nuevo el video para compartir con audio desde el sistema. Veo un mensaje ahorita en el chat de no hay audio. Perdón, eh, sí, Eliana, te escucho. ¿Qué pasó? No se ha Sí, o escuchado. sea, comparte otra vez el video, pero Ya. esta vez ponle compartir audio desde el sistema. Ah, ya. Ya, Ajá, ahí sale el disculpe. audio de tu Ya. pantalla. Sí, gracias.
Lo primero que encontré cuando visité la isla de Baltra fue esta iguana terrestre. Había nacido en cautiverio y formaba parte del programa para reintroducir la especie en la isla. En este caso fue un intento vano, porque la atropelló un camión en las inmediaciones del aeropuerto. Uy. Entonces, por favor, también informa la llegada de su vuelo. ¿Llovió? Seguramente es difícil para las especies nativas vivir en una isla a la que llegan cerca de 60.000 turistas cada año. Por aquí ingresan las 2/3 partes de quienes visitan el archipiélago de Galápagos. Un día fui uno de los pasajeros de estos vuelos, pero la pequeña avioneta que debía abordar demoró su salida y tuve que permanecer durante algunas horas en la isla. Mientras esperaba, pude observar la actividad frenética que se vive en la isla entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Los turistas que salen regresan al Ecuador continental y los que llegan se embarcan para visitar parte de las 14 islas que forman las Galápagos. Después del último vuelo, en Baltra no se queda casi nadie. Cuando me comunicaron que debía seguir esperando por mi avioneta, hice amistad con algunos militares ecuatorianos que viven en Baltra. Había escuchado que en esta isla se encontraban aún los restos de la base militar que instalaron los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía estaba intacto el perfecto asfalto de las carreteras y se podía distinguir junto a los cimientos de enormes hangares una pista de aterrizaje mucho más grande que la del actual aeropuerto. La única edificación que estaba en pie era un club de oficiales, conocido como la Casa de Piedra, donde según la leyenda se había presentado alguna vez Marilyn Monroe. Mis amigos militares desconocían que Marilyn era una niña de escuela cuando supuestamente había cantado aquí. Apenas pude dejar Baltra, visité a mi amigo Hugo Hidrobo, un fanático de los aviones y su historia. Le conté sobre mi hallazgo y me dijo que él vivía interesado desde hace mucho tiempo por estas leyendas. Con mi hermano Jorge llegamos aquí en 1969. Yo tenía 12 años, mi año 10. Y nos quedamos 10 días aquí jugando. Fue como llegar a Disneylandia. Era una época que me pasaba yo dibujando aviones, coleccionando aviones para armar y jugando al piloto. Imagínense 60 años atrás, filas de 4 hidroaviones cada una. Debe haber sido un espectáculo. Calentando motores en actividad, subiéndolos y bajándolos por esa rampa que ahora está destruida pues por el mar. Este es el 222. Este era un C-47 de la FAE. Aquí sí, pucha, aquí tengo sido unos 3 añitos. Aquí me dice a mí mismo, mira. Este es el apodo que me decían a mí de niño. Hugo es un reconocido cantautor ecuatoriano. Su padre fue uno de los primeros aviadores del país y seguramente por este motivo, Hugo heredó de él su afición por la historia de la aviación. Llegamos a las 6 de la mañana por el sendero al sur del viejo puerto. Vive a 100 kilómetros de Baltra, en la isla de San Cristóbal. En este lugar, Hugo compone sus canciones y desde nuestro primer encuentro comenzamos a investigar todo lo que pudimos sobre la ocupación militar norteamericana y sobre la isla de Baltra, una posición estratégica que permitió proteger el Canal de Panamá hace más de 60 años. Si tenemos aquí el perfil costanero de Centroamérica, luego las costas de Colombia, la punta de Santa Elena y el resto del perfil costanero de Sudamérica, a 600 millas del continente
en la República del Ecuador, se encuentran las Islas Galápagos. En pleno centro de este archipiélago de Galápagos está la isla de Baltra. En 1941, cuando se realiza la ocupación de la misma por parte de los Estados Unidos, se establece aquí base Beta, teniendo a Nicaragua, el Golfo de Corinto, base Alfa, y Salinas, base Gamma. ¿Con qué propósito? El de establecer un triángulo de protección para cualquier incursión que se realice por el oeste o por el norte por parte de la flota imperial japonesa contra el Canal de Panamá. El objetivo estratégico más importante después de Pearl Harbor en la costa latinoamericana, tanto del Pacífico como del Atlántico. Bien, hasta ahí les quería enseñar esto. Primero porque es un trabajo interesante de Galápagos, pero también porque me permite dar ciertos elementos del curso. Primero, ¿qué les llama la atención de esta pequeña introducción que hemos visto de este documental? ¿Quién me puede decir qué es lo que más le llama la atención de esto? Muy buenas noches. Buenas noches. Por favor, les pido que levanten la mano para saber quién pide. O bueno, si está en el celular, ya. ¿Quién quiere hablar, por favor? ¿Quién dijo buenas noches que quería participar, por favor? Camilo, sí, le escuchamos. Sí, buenas noches con todos. Yo creo que una de las cosas que llama la atención de este video es, eh, bueno, bueno, si nos referimos al trabajo, el trabajo, digamos, de multimedia, yo diría que hay figuras en movimiento que parecen fotografías en blanco y negro. Eh, en cuanto al trabajo cinematográfico, hay una narración de por medio, que en este caso lo realiza este señor Hugo Hidrogo, ¿no? Como personaje histórico de las islas, quien relata esa historia, quien estuvo allí cuando era niño, cuando era muy joven, y yo creo que eso también es una parte muy importante si nos referimos a la parte cultural, ¿no? Local. Entonces él está compartiendo algo que sucedió realmente, que él fue testigo y lo comparte con los demás, y es parte de la historia del archipiélago también. Entonces, bueno, esas son las cosas que superficialmente he observado. Puede haber muchas más, pero ese es mi aporte hasta ahora. Gracias, Camilo. Vamos con Gus, por favor. Muy buenas noches, compañeros, profesor. Am, Dejando las cosas negativas, es algo súper que touching, algo que le llega al corazón a uno ver en esa época cómo pudieron hacer ese tipo de videos y llegar con un mensaje de cómo fue la historia de Baltra. Para mí fue espectacular. Y recalco lo que dijo uno de nuestros expositores hace unos días atrás. Sería excelente. Yo sé que hay representantes del Parque Nacional Galápagos en este momento en este entrenamiento, que se debería hacer una ruta en Baltra, un circuito turístico. Viendo este video, yo estoy viendo con mis ojos y mi corazón algo que no había visto antes, nunca. Y siempre hay que ser positivos y dejar de ser negativos. Nada de que blanco y negro, ni eso, ser positivos en nuestras interpretaciones en la época que ellos pudieron hacer y ahora lo que tenemos es totalmente diferente. Esa es mi aportación, estimado magíster. Gracias, Gus. ¿Alguien más que desee dar su opinión sobre este trabajo?
sobre esta introducción de este trabajo. Yo les hago una pregunta, ¿les llama o no les llama la atención? ¿Les engancha o no les engancha este fragmento de este trabajo? Vamos con Daniel, por favor. Daniel, escuchamos. Está apagado el audio. Si tiene que prender su micrófono, Daniel, para escucharle. Ahí creo que lo Hola, ¿ahí? escuchamos. Sí, ahí le escuchamos. Buenas noches con todos. A mí una de las imágenes que me llamó la atención fue la iguana en estado de putrefacción. Creo que es una imagen bastante fuerte, una toma muy fuerte con la introducción del video. Eso es lo que yo podría aportar y bueno, la narrativa también y las escenas en movimiento. Pero la iguana me marcó así audiovisualmente, por decirlo de esa manera. Muchas gracias. Bien, gracias, Daniel. Vamos con Jorge, por favor. Muy buenas noches. Lo que a mí me llamó la atención, y creo que a muchos es, a pesar de que usualmente vamos casi siempre al aeropuerto, es las ruinas de una base militar que en su época fue, digamos, un poco gloriosa, con casas, aeropuertos, calles, tenían de todo y ahora se ve completamente en ruinas, que ya no existe nada. Cuando pasaba los videos, hubo una parte también que se vio bajo de un búnker, la ventanilla, ver las calles, el aeropuerto que ya está lleno de vegetación. Eso llama bastante la atención. Perdón, las ruinas de la base militar americana. Gracias, Jorge. Vamos con Rizo, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. No soy yo que le va a hablar en Guasán. Buenas noches, señor Bazán. En sí, lo que hace contento en escuchar esto, que por lo menos hubo alguien quien históricamente se lo recuerda. Voy a mencionar otra vez el nombre que ya lo dijo un compañero, Hugo Hidrobo, porque le introdujo realmente, es muy interesado en toda esta historia de Galápagos, cuando deberíamos ser todos, no solamente él. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Sara, por favor. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Sí, bueno, si lo vamos a comparar con lo que vendría a ser una filmación actual, no llama la atención. Pero si vamos a hablar de la historia de Galápagos, es muy impresionante cómo han tratado de plasmar en esa época una especie de video con fotografías y demás para mantenerlo como parte de la historia. Eso podría decirlo yo como una especie de análisis si lo estamos comparando con lo que es la cinemateca y con lo que es la era digital actualmente. Gracias, Sarita. Bien. Bien, esto me da pie a que justamente veamos ya parte de nuestro taller, que es Introducción a la Técnica Audiovisual. En primer lugar, cualquier trabajo que quieran hacer ustedes tiene que ser interesante, es lo primero. No, cualquier trabajo que ustedes emprendan y ahora que tengo entendido están desarrollando los guiones, tienen que producir esto. ¿Qué nos ha hecho este trabajo? De pronto a alguna gente le gusta, no le gusta, pero nos ha permitido tener un diálogo, nos ha permitido tener eso, una discusión, una expectativa con respecto a este trabajo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque primero que nos engancha, ¿no? Nos engancha a través de qué? De esas imágenes. Alguna gente, ¿qué fue lo que le impactó? Esa iguana disecada y aplastada en la carretera. Pues todas esas cosas son pensadas, nada es al azar. Cuando nosotros hacemos un trabajo audiovisual, nada tiene que quedar al azar.
todo tiene que ser pensado para que justamente las imágenes, las pocas o las grandes imágenes que nosotros pongamos, tienen que ser pensadas cada uno de ellos. Y como dice ese refrán chino, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, la imagen que nosotros vamos a introducir en nuestro trabajo tiene que ser bien pensada justamente para que cumpla esta expectativa, ¿no? Dentro de los elementos de la producción, de cualquier producción audiovisual, tenemos en primer lugar, aunque repita, la producción. ¿Qué tiene que ver la producción? La producción tiene que ver con todos los elementos que nosotros preparamos para hacer una filmación. Es decir, tanto el personal técnico, necesitamos un camarógrafo, necesitamos alguien que haga sonido, necesitamos alguien que haga la edición. De pronto, si queremos hacer una recreación, necesitamos actores, necesitamos locaciones, ¿no? Y de pronto esas locaciones, para filmar en esas locaciones necesitamos permisos. Entonces, de todos esos elementos se encarga la producción. Después pasamos a la dirección. ¿La dirección qué tiene que ver? La dirección tiene que ver con dónde hago los planos, dónde ubico la cámara. La dirección, sea en el documental o sea en la ficción, tiene que ver con la decisión final de qué filmo, dónde pongo la cámara, por qué pongo en este lado de la calle y no pongo en el otro. ¿Qué me dice este ángulo o qué me dice esta apertura de cámara que no me dice el resto? Entonces, todas esas decisiones de dónde pongo la cámara o si estoy trabajando con actores, cómo manejo los actores, qué interpretación quiero que me den, quiero que hacer un drama, quiero hacer una comedia. Todas esas decisiones tienen que venir o vienen del director, ¿no? De quien dirige ese trabajo audiovisual. Y otro elemento importante que tenemos es la fotografía, porque sin una o si no tenemos una buena fotografía, igual nuestro trabajo audiovisual no va a comunicar. Igual pasa con el sonido. Hay muchas producciones que se han caído porque el sonido no es claro, no es elegible, no es entendible. Entonces el sonido también tenemos que cuidar. Y por último, la edición. La edición tiene que ver con el orden en que colocamos los planos. Aquí hay un principio del cine que viene de la escuela soviética de Kuleshov, que él decía que, por ejemplo, si yo pongo un plato de comida y pongo el rostro de una persona, la unión de esas dos imágenes me va a dar un tercer elemento, que es que o el espectador va a pensar en un tercer elemento, ve un plato de comida y ve el rostro de una persona e inmediatamente nuestro cerebro va a pensar, ah, esta persona tiene hambre. Ese es el principio de la edición. No es que colocamos una imagen detrás de otra sin sentido, no. La edición tiene que ver con un nuevo concepto que nosotros vamos a crear al intercalar diferentes imágenes, ¿no? Entonces, ese es el principio de la edición. Dentro de esto tenemos un desglose que hacer, ¿no? La fotografía que se encarga del manejo de la luz, ¿no? Si no hay luz, no hay fotografía. Sea esta a color, blanco y negro, sea que la hagamos con el celular, siempre nosotros tenemos que tener la referencia cuál es nuestra fuente de luz. Por ejemplo, en las islas, generalmente nuestra fuente de luz es el sol, ¿no? Pero también esta fuente de luz no tiene que ser vista al azar, ¿no? Uno cuando trabaja en fotografía siempre tiene que ver por dónde sale el sol, a qué hora tengo una mejor luz, ¿no? Y muchas veces ya los fotógrafos experimentados, ¿no? Trabajan justamente en horas del amanecer o en horas del atardecer. ¿Por qué? Porque esta luz, tanto en la mañana como en la tarde, es una luz más cálida, ¿no? Y muchas veces tenemos 10 minutos, 15 minutos de esta luz,
¿no? Muchas veces la luz de mediodía es una luz muy perpendicular, muy fuerte y no nos permite filmar. Entonces, todo esto del manejo de la luz tenemos que considerarlo para trabajar la fotografía. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta son los encuadres. El encuadre, ¿qué tenemos para definir el encuadre? El encuadre podemos tener un gran plano general, que por ejemplo en este documental que vimos de Rock, tenemos las islas, esos grandes planos en donde nos ubica la isla, ese es un gran plano general. Después tenemos el plano general, que de pronto tenemos esta base que decía es la única casa que queda en pie esa base. Eso es un plano general. Después tenemos el plano medio o el plano americano, perdón, que es generalmente cuando enfocamos a una persona de las rodillas hasta la cabeza. Ese es el plano americano. Después tenemos el plano medio, que es de la cintura hasta la cabeza. El primer plano, que generalmente es el rostro. Y de pronto el gran primer plano, que es cuando enfocamos, por ejemplo, solo un ojo. ¿No? Esos son los diferentes encuadres o planos que tenemos. De ahí tenemos también que ver la composición. ¿Qué tiene que ver la composición? O sea, muchas veces nosotros cuando vemos nuestro cuadro, ¿no? Hay un principio que los fotógrafos, los pintores lo conocen, que es la composición áurea, que es dividir en tres segmentos nuestro plano, ¿no? Tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Lo separamos en tres segmentos y en los puntos de cada una de las esquinas, ¿no? Son los puntos de mayor atención. O cuando filmamos el mar, lo ponemos justamente en la parte de abajo de nuestro cuadro, ¿no? Y entonces vamos componiendo nuestro cuadro o nuestro encuadre. ¿No? Después tenemos los movimientos, ¿no? Todo esto no tiene que ser, como les decía, al azar, sino que nosotros, por ejemplo, si hacemos un movimiento de cámara, tiene que ser pensado. O sea, queremos describir algo, hacemos ese movimiento de cámara, o queremos seguir a una persona, entonces decimos, ya, vamos a hacer un movimiento de cámara. Y hay igual varios principios con respecto al movimiento de cámara que es cuando hacemos de arriba hacia abajo un tilt up o de abajo hacia arriba un tilt up, ¿no? O también tenemos los movimientos que es cuando manejamos la cámara sobre un carrito, que es un traveling, o hacia adelante, que es un dolly, ¿no? Son varios movimientos. Pero como en este trabajo generalmente vamos a trabajar con nuestro celular, ¿no? Haríamos los movimientos de cámara de acuerdo a nuestro equipo que tenemos, en este caso el celular. Lo único que les quiero como recomendación es decirle que no cualquier movimiento, cualquier encuadre, cualquier composición que nosotros hagamos, no tiene que ser al azar, sino que tiene que ser pensado desde antes cómo voy a hacer estos movimientos o cómo voy a hacer este encuadre. Para esto es importante que el guión, porque si nosotros no tenemos un guión o por lo menos un esquema de guión, no podemos pensar todos estos elementos técnicos que nos van a ayudar en nuestro trabajo. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta antes de pasar a la otra parte. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer? ¿Algún comentario? No. Entonces sigo. Vamos a ver otro elemento importante que es el sonido. El sonido, por ejemplo, tenemos el sonido directo. ¿Cuál es el sonido directo? En este trabajo que acabamos de ver de rock, cuando Hugo Hidrobo está cantando y está junto a ese niño, no, ese es, por ejemplo, el sonido directo. Es cuando grabamos la imagen y el sonido directamente, entonces ahí capturamos el sonido directo. También tenemos la voz en off.
¿Cuál es la voz en off? Por ejemplo, es la de este narrador que dice que cuando fue a Galápagos y eso generalmente lo incluimos después, cuando ya hemos editado nuestras imágenes, ponemos esa voz en off. También tenemos los planos sonoros. ¿Qué es esto? No solo en la imagen manejamos planos, sino también que es importante manejar los planos sonoros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener igual un primer plano de sonido cuando tenemos un sonido muy cerca, directo, o también podemos tener sonido más distante, ¿no? Un plano más lejano. Entonces, es importante también manejar los planos sonoros. No todo tiene que sonar en primer plano, ni todo tiene que sonar como un plano alejado, sino que justamente tiene que ser pensado los diferentes planos sonoros. Dentro del sonido, nosotros generalmente hacemos una banda sonora que contempla varios elementos, por ejemplo, el ambiente, ¿no? Muchas veces cuando grabamos algo, estamos conversando sobre lo que estamos grabando y no nos damos cuenta que de pronto el sonido, sea del mar, el sonido de los pájaros o algún sonido especial, es importante. Ese es el sonido ambiente. Y entonces en una producción que nosotros quisiéramos realizar, ese sonido ambiente es importante, o sea, capturar el sonido de pájaros, el sonido de los animales, el sonido del mar. Todo ese sonido ambiente es importante para recrear nuestro trabajo audiovisual. Otro elemento importante es la música, ¿no? La música son los diferentes sonidos, como por ejemplo esto que estaba tocando Louis Drobo o este muchacho manejando la percusión. Entonces es importante la música y la música tiene que ver mucho también con lo que queremos decir, con lo que queremos. No es que, me gusta, no sé, la música de YouTube y voy a incluir la música de YouTube en mi trabajo. No, ¿por qué? Porque muchas veces con la música, sobre todo, y bueno, con imágenes también, con fotografías, tenemos lo que se conoce como derechos de autor. No es que nosotros podemos utilizar cualquier música y poner en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, ese trabajo lo queremos subir a YouTube o a cualquier otra plataforma, no, la persona que sea dueña de los derechos de autor nos va a reclamar y muchas veces van a bloquear nuestro trabajo audiovisual si no contamos con los derechos. Eh, por último, tenemos los efectos y la mezcla final. Los efectos son también importantes porque a veces en muchas películas, no, el efecto o los efectos sonoros juegan un papel dramático. Por ejemplo, hay una película norteamericana que se llama La Conversación, en donde es un agente que le va a explicar los secretos a otra persona y están cerca de una estación del ferrocarril. Entonces, en la imagen vemos a estos dos personajes hablando, pero el sonido es el sonido del tren casi en primer plano pasando, ¿no? Entonces, ese efecto del sonido del tren que tapa la conversación es un efecto sonoro que juega un papel dramático dentro de la historia, dentro de lo que queremos componer. Y por último, la mezcla final, que es mezclar todos estos diferentes elementos que hemos visto, ya sea el sonido directo, la voz en off, el ambiente, la música o los efectos, de acuerdo a lo que nosotros queremos presentar en nuestro trabajo. Bien, hasta aquí esto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer hasta aquí, por favor? Carlos, muy buenas noches. Levanté la mano. Ahora sí estoy listo, preparado. Ya, le Sí, escuchamos. yo utilizo iMovie toda mi vida porque tengo equipos de Apple Ujú. y todo lo hago así. Cuando estoy en Galápagos, utilizo la música y no es por hacer promoción de nuestro colega que está ahorita en línea que se llama, bueno, es su nickname, I Love. Le pongo su música ahí como el sonido y cuando estoy así con un león marino, no lobo,
león marino, le pongo el sonido del león marino, de un piquero. Y en este momento que me encuentro en la maravilla cultural de Machu Picchu, en este momento, ahorita, y mañana igual tengo la segunda visita, acá le pongo una música andina en el sonido. Cuando tengo la experiencia de que vienen músicos nativos, que uno dice, descendiente de los incas, le dejo así, o sea, hago una banda sonora de la música nativa de acá cuando esté en vivo y lo que es el audio de la música andina, y cuando es allá utilizo la música de aire. Y sí, me está ayudando bastantísimo. Nunca he utilizado el Touch, no sé cómo se llama muy bien el nuevo, la nueva app que nos necesitaron bajar, y voy a intentar hacerlo, pero yo utilizo desde hace muchísimos años iMovie. Ujú. Sí, si usted tiene ese y es un programa que usted está familiarizado, sí creo que no hay ningún problema que usted pueda seguir trabajando en- con ese sistema, ¿no? Entonces no veo ningún problema que pueda seguir trabajando con ese sistema. Bien, vamos con Sara, por favor. Hola, Buenas. Le buenas noches escuchamos. otra vez. Sí, solo es una pregunta. Claro. Sí, ahora estamos nosotros digitalizados y siempre queremos audio, música, guión, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo importante o qué fue lo que captó la atención creo que fue, no estoy tan segura, pero creo que fue en los años 900, 1900 y algo, con esto de Charlie Chaplin, que había este tipo de cine que no tenía sonido, no ni siquiera hablaba, o sea, era simplemente gestos y eso captaba la atención de los oyentes o presentes o los que estaban viendo en esa época ese tipo de cine, ¿no? Entonces me llama la atención ahora que queremos incluirle un pocotón de cosas y antes no se necesitó casi de nada, simplemente de la imagen, de que den vueltas, de que hagan sus actuaciones y eso era todo y captaba mucho la atención. Entonces, ¿cuál sería la diferencia y por qué captaba la atención antes y ahora se necesitan muchas más cosas? Esa es mi pregunta. Bien, gracias, Sarita. Bueno, todo tiene su evolución, ¿no? Y entonces, así como, por ejemplo, la fotografía evolucionó hasta tener la fotografía en movimiento, que es el cine, igual pasó con el sonido y con la actuación. Hay que recordar que en los orígenes del cine, todos estos actores venían del teatro. Charles Chaplin también venía del teatro y venía del mimo, ¿no? Entonces, en el mimo se trabajaba sin sonido, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar las películas de Charles Chaplin, Buster Keaton, ¿no? Ellos eran actores que venían justamente del teatro y al tener este nuevo elemento de expresión, hay que acordarse que en los primeros años el cine nació sin sonido. El sonido aparece en 1927, ¿no? Y de ahí aparecen ya las películas sonoras, ¿no? Es más, Charles Chaplin se opuso inclusive a filmar sus películas con sonido casi hasta los años 40. ¿No? Es en el año 1939 que él hace El Gran Dictador, que es la primera película sonora de Charles Chaplin, en donde ya él incluye el sonido, no incluye la voz, inclusive hay una famosa escena de Chaplin que es el discurso parodiando a Hitler, ¿no? Entonces, todo tiene su evolución. Y en la actualidad, por ejemplo, si usted y ha habido experiencias de esas, ¿no? Quiere presentar una película en donde no haya, por ejemplo, diálogos, ¿no? Que sea una película solo musical. Hay el ejemplo esta de La La La.
una película francesa que es un musical de baile, en donde es solo eso, la actuación y el baile. Entonces, sí son recursos que se pueden utilizar, pero creo que también, como le decía, todo es una evolución, ¿no? En la actualidad, que la gente está acostumbrada más que nada a los dispositivos, ¿no? En el dispositivo tiene que tener la imagen y el sonido, porque usted muchas veces, si ve una imagen sin sonido, le va a parecer que le falta algo, ¿no? Entonces, y por eso también estos elementos, porque yo les hablaba de todos estos elementos en el sonido, porque muchas veces estos recursos técnicos nos permiten expresarnos de una mejor manera el elemento audiovisual que nosotros queremos contar. No, no solo tener, por ejemplo, el diálogo y la imagen, sino que muchas veces estos recursos como la música, como el sonido ambiente, como los efectos también, ¿no? Nos dan ciertos matices que van a hacer nuestro producto audiovisual más interesante y más enriquecido. No sé si con esto contesté su pregunta, Sarita. Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Después les voy a preguntar, verán, de sus trabajos, cómo han avanzado, cómo están los guiones. Bien, si no hay otra pregunta, les quiero presentar un poco más de este documental de rock, ¿no? Porque es interesante lo que vamos a ver a continuación. Igual les voy a pasar unos fragmentos, ¿no? A simple vista, Baltra es un gigante portaaviones natural. Una isla volcánica, reseca, habitada en ese entonces tan solo por voraces chivos salvajes, iguanas y lagartijas. Cubierta por piedras de gastado color rojo oscuro y una delgada capa de tierra rocosa. El 12 de diciembre de 1941, 5 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, los primeros estadounidenses ocuparon Baltra, también conocida como Seymour, Base Beta o The Rock. Me imagino que la bautizaron así porque la primera impresión que tuvieron los recién llegados fue la de una geografía muy parecida a la de la prisión norteamericana de Alcatraz, conocida también como The Rock. La Marina y el Ejército estadounidenses iniciaron la construcción de la base después de obtener un permiso otorgado por el gobierno ecuatoriano para el uso gratuito de esta isla. Edificaron muelles, talleres, cuarteles, oficinas y viviendas, 2 pistas de aterrizaje, dispensario médico, búnkers, tanques de almacenamiento, torres de comunicaciones y áreas de esparcimiento. En apenas 4 meses de trabajo y a un costo aproximado de $8 millones, la isla de Baltra estaba lista para entrar en combate. Más de 10.000 hombres pasaron por Baltra durante la guerra. Todos eran muchachos que terminaban su adolescencia y que después de un breve entrenamiento militar eran asignados a diferentes escuadrones en el frente de batalla. Alguien en mi investigación me contó sobre la existencia de un carpintero de 81 años de edad que trabajaba al norte de California. Lo contacté enseguida. Se trataba de Dale Warren y había permanecido un año entero en la isla de Baltra durante la guerra. Lo fui a visitar en su casa de Sacramento. Even the zippers still work. I'm surprised. Pretty good shape.
being 55 years old, better shape than I am. I don't think this will fit. I don't think this will fit either. You gotta be kidding. Too little. Need a necktie on, coat, everything else. It was just a natural thing to do, to go enlist, because everybody was going to go sooner or later. So rather than get drafted, I decided to enlist. So, and we didn't know where we were going when we left the States. We thought we were all headed for India. Never heard of the Galapagos. Dale me contó que a los 18 años pasó las pruebas para ser artillero de cola de un avión Liberator B-24, el bombardero emblemático de la Segunda Guerra Mundial. Estos aviones tenían una tripulación de 11 personas y la misión que tuvieron en Galápagos consistía en patrullar todos los días un área de hasta 160 kilómetros alrededor de la base, en coordinación con otras operaciones que partían de Salinas, en Ecuador, y de Guatemala. Dale y sus compañeros de vuelo pertenecieron al escuadrón de bombarderos número 29. Me dijo que volaron miles de horas juntos, y estoy seguro que por esta razón todos siguen tan unidos como hace 60 años atrás. En el año 2002 me invitaron a Carolina del Sur, el lugar que habían escogido para realizar la reunión anual de la Asociación de Veteranos asignados en Baltra. Dale me dijo que cada año el grupo se reducía. Esta vez acudieron 19 veteranos, todos preparados para revivir sus historias. La impresión que tuve al verlos frente a mí es que estos hombres al parecer no habían vivido otra experiencia más importante en sus vidas que esos 2 años pasados en Baltra. We just thought we were set to go into service is all, and we were all ready to go, I guess. We wanted to get in there and do something, so everybody had the same idea. And when you're that young, you don't think about your mortality or anything, you just go do crazy things. On the way back from the canal zone one day, we passed over a pod of whales, and I suspect we saw 60 or 70 animals swimming in a line, pretty much. And then another time, we saw 45 huge manta rays. They looked as big as our airplane. They weren't, of course, but they looked that way. Where else can you see something like that? Well, this is my photo album that I've made up over the years for the squadron, and it goes through our life on the Galapagos Islands, and then it reverts to go through some of the training. In the first place, this is our squadron emblem, and this is the same thing, 29th Bomb Squadron. We had that on the side of our airplane. The movie that we went to every night by GI truck went around, picked us up, but took us to the movie for about 5 cents. That was one of our main activities, that and ping pong at the club or beer garden or someplace like that. This is the PX, the store we used to buy stuff. And the only hot water we came through the hot pipes on the daytime on the ground. Okay, we had some weird goats on there that were... But our favorite goat was Billy Bender. He was a bow-legged goat that hung around the PX beer hall, and everybody fed him beer. I could picture him. But he's quite an icon of our time there. Well, we didn't have any Japanese aircraft any close to us. None. The only way they could have gotten them there would be an aircraft carrier, and they wouldn't send an aircraft carrier that far for nothing. So in reality, we had no enemy of close quarters. Well, the fact that we weren't in the war really and feeling like we were doing anything, it was almost embarrassing to write home and tell them what you were doing.
But we all were idealistic and wanted to get out where we were doing something to help the war effort, and we felt like we were just kind of isolated. So we were a little frustrated from that standpoint, but life was good. We were all young and had a good time. He was a famous trucker band from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. He really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day Cap went out and drafted a band. And now the company jumps beneath this reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company En 1941, la preocupación ecuatoriana estaba más centrada en los asuntos con el Perú. Entonces este asunto pasó un poco desconocido, digamos, un poco oscuro, porque no se le dio la importancia. La misma guerra mundial que se estaba desarrollando, bueno, era un episodio que se estaba por allá. Nosotros teníamos nuestro problema acá. En marzo de 1943, yo era oficial del aviso Atahualpa y el jefe territorial en Galápagos era el mayor Cornelio Izquierdo. Él quería visitar la base y pedía un buque en donde en una forma poco más o menos digna y decente pudiera hacer presencia frente a los americanos, y se mandó al Atahualpa. En realidad, la recepción fue magnífica. Los americanos lo recibieron como la primera autoridad del área, es decir, había un reconocimiento de que el Ecuador ejercía soberanía sobre todo, y eso era lo importante. Debido a la crisis económica del Ecuador, los servicios básicos casi no existían en Galápagos. Para aprovisionarse de agua, los estadounidenses estaban obligados a traerla de Panamá a costos muy elevados. Más tarde, la abasteció la isla de San Cristóbal, porque es una de las pocas donde hay fuentes naturales de agua dulce. Construyeron un acueducto para llevarla hasta un enorme reservorio, donde la cargaban en barcazas y la llevaban a Baltra. Dentro del reservorio se asienta hoy el mercado de San Cristóbal. La ropa ellos... Bien, hasta ahí quería enseñarles esto, porque igual esto me da varios elementos para conversar sobre nuestro taller. En primer lugar, vemos aquí lo que se conoce como secuencias. ¿Qué es una secuencia? La secuencia es la unidad de escenas. Nosotros vimos al inicio que, por ejemplo, el narrador hablaba de cuando llegó a Baltra, de lo que tuvo que esperar, ¿no? Dejen silenciar ahí, ya. Después habla que tuvo que irle a ver a Huidrobo, presenta a Huidrobo y Huidrobo nos cuenta la historia de la historia de la roca y de la base norteamericana en Baltra. No. Cada uno de esos fragmentos son escenas y la unidad de escenas nos da la secuencia. Entonces, lo que vimos al inicio es lo que se conoce como una secuencia introductoria, es decir, que nos cuenta de qué vamos a hablar. En este segundo elemento les he presentado otra secuencia, que es la secuencia de los norteamericanos en Galápagos y la historia actual
de esos muchachos en esa época que fueron a Galápagos y que se reúnen todos los años, nos cuenta esa historia. Comienza con un personaje y después llegamos al grupo. Y terminamos con un elemento, perdón, importante, que es una serie de fotografías con un tema muy norteamericano de la época, haciendo una especie de videoclip con las fotografías, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen de este documental un trabajo interesante, ¿no? Pero ¿qué me interesa que ustedes aprendan o comprendan de esto? Es que justamente cómo trabajamos un producto audiovisual, justamente es ese trabajo de guión que les debe haber explicado mi compañero, que es unir diferentes escenas para hacer una secuencia y esa unidad de secuencias es lo que nos da el filme, ¿no? Nosotros cuando hacemos un guión lo conocemos una gráfica que se llama la curva dramática, que es un principio aristotélico no solo del guión cinematográfico, sino de cualquier estructura dramática, sea en el cuento, en la novela, sea en el teatro, hasta en la música. Tenemos esa estructura dramática, que es una composición de tres actos y es un principio básico que esto viene inclusive desde el tiempo de las cavernas, cuando alguien contaba una historia y para hacerla interesante, la dividía en tres momentos, que es el famoso principio, desarrollo y final, pero no es tan simple, sino que esos tres momentos tienen que ser desarrollados con una intriga, es decir, con un planteamiento del problema. Siempre nosotros lo que hacemos en cualquier historia para que sea atractiva es contar algo que sea un problema o un conflicto, ¿no? Un conflicto. ¿Qué quiere decir un conflicto? Es cuando dos fuerzas están en pugna o dos fuerzas luchan por conquistar algo. Y estas fuerzas que están en pugna están peleando para un lado o para otro, ¿no? Entonces, siempre cuando vemos una película, ¿no? Comienza con el protagonista o que le matan a su familia y él quiere vengarse, ¿no? Siempre tenemos como un punto inicial, ¿no? Que causa ese quiebre, ¿no? De esa tensión. Después de ese quiebre tenemos el desarrollo, ¿no? Es decir, por ejemplo, de este personaje que quiere vengarse, que busca a quien mató a su familia y quiere él también tomar justicia por sus propias manos. Y de pronto tenemos un desenlace, que puede ser que este tipo encontró a los tipos o pasó algún otro fin con respecto a eso. Pero siempre tenemos estos tres momentos, o sea, hay un conflicto, hay un desarrollo y hay un desenlace, un final. Pero esto no pasa solo en la ficción. O sea, un documental para que sea interesante también tiene que contemplar estos tres momentos. Es decir, que nosotros tenemos que hacer un planteamiento del problema, tenemos que hacer un desarrollo y tenemos que tener un final de nuestra historia. Bien, con estos elementos y con esto que hemos visto, ahora sí les quisiera preguntar a ustedes ¿qué han avanzado en sus historias o quién tiene ya más o menos, o por lo menos desarrollado una idea de las historias que quieren desarrollar ustedes? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere comentar algo de las historias de estas? Tengo entendido que tienen que hacer historias de un minuto, ¿no? Que han formado grupos, entonces, ¿cómo han avanzado en ese trabajo? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere romper el hielo? Vamos, no sé, este tiene como Rizzo, no sé el nombre, compañero. ¿Le escuchamos? ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Cómo está, mi estimado? Buenas noches, Víctor Rizzo. Saludos. Mi nombre es Víctor. Sí, mire, como no es una cosa cotidiana que nosotros hacemos con esto que usted menciona,
hay ideas básicas con un ejemplo que nos mostraron. Entonces tenemos que desarrollar algo porque en todo caso nosotros estamos como profesionales para otras cosas. Toda esta eventualidad que se presenta, seguramente pues vamos a hacer un buen trabajo. Por el momento solamente hay ideas, basándonos, como les mencioné, pues, o sea, en lo que nos habían puesto como ejemplo. Pero seguramente que mañana o dentro de poco tendremos algo más concreto. Gracias. Bien. ¿Alguien más quisiera eso, comentar algo o de pronto preguntar algo? O sea, estamos claros, ustedes no van a salir de aquí cineastas, pero sí por lo menos con elementos de eso, de estructurar por lo menos una historia y con los elementos que tienen, contarlo. Vamos con Gus, por favor. Carlos, ¿cómo está? Y compañeros, una vez más. Una de las historias que me doy cuenta en mis 30 años que tengo como guía naturalista, y mi hermano está en este grupo que él tiene más años que una tortuga, es la de Patrick Watkins. O sea, es diferente contarla en español, en castellano, que la que hacemos nosotros en inglés, que es muy impactante, que fue uno de los primeros habitantes antes de los españoles, antes de los ingleses, en 1807 a 1809, de poder sobrevivir. Yo siempre le digo a nuestros visitantes, si yo te dejo ahorita así, sin agua, sin comida, a ver, sobrevives un mes, 2 meses, no van a poder. Y él pudo sobrevivir 2 años. No voy a decir sin alimentos, sin agua, porque sus supuestamente amigos, todos sabemos la historia de Patrick Watkins. Entonces, para mí, esa es una de las historias más impactantes de Galápagos, de 1807 a 1809. Un ser humano que fue posible de sobrevivir en la isla de Floriana. Para no hacerlo largo, y todos sabemos, y esa es una de las historias que a nuestros huéspedes les impacta muchísimo. Ya. Me parece interesante eso, que lo puedan justamente eso, por lo menos contar. Ustedes que están allá podrían recrear los sitios donde estuvo, justamente podrían eso, contar elementos, ¿no? Que puede ser interesante. Eso me parece, es una historia maravillosa que por lo menos plantearlo en un minuto no puede ser bien interesante. Vamos con María Eugenia, por favor. María Eugenia, le escuchamos. Sí, estaba tratando de ubicar el parlante un momentico. A ver, vean, teníamos nosotros con el grupo número 4. ¿Sí se me escucha ahí? Sí, sí, le escuchamos perfectamente. Ya, gracias. Ya, con el grupo número 4 estamos trabajando. En este grupo se había pensado en la posibilidad de hacer un video para un sitio para visitar, un lugar de visita que tenemos aquí en la isla Santa Cruz, que está dentro de las instalaciones del Parque Nacional y la Estación Charles Darwin, donde se puede visitar un centro de crianza de las tortugas gigantes. Es un sitio donde se tienen incubadoras y un proceso de crianza, digamos, estas tortugas en cautiverio para salvar las especies que están en periodo de extinción en este momento. Entonces, el video empezaría con una vista de los corrales, se llamaría con un plano general amplio al principio, y habría unas tortuguitas que sean las nuevas viajeras, les llamaríamos así, que son del tamaño de una mano, son pequeñitas porque son recién nacidas, son pequeñitas, y están comiendo como hojas de otoy, que es una planta. Un ratito, por favor. Entonces, y comen hojas de otoy, que es una planta que es el alimento de estos animales. Después, el pasajero estaba observando a las tortugas bebés, y había una música de fondo, sí, y no habría voz en off ni ningún sonido adicional. Con esto se mostraría la fragilidad de estas nuevas viajeras y tomaría aproximadamente 6 segundos. Después habría un plano medio donde ya habría un plano donde se vería un guardaparque, y se asegura que este guardaparque está todo listo para que los visitantes empiecen a llegar a ese lugar. El pasajero hace una pregunta y dice, ¿y dónde están las mamás?
y el guía niega con la cabeza y explica que nadie las cuida en la naturaleza. Esto se contesta con una voz en off. Entonces se muestra así. Posteriormente había un plano de detalle de una tortuguita y se vería que dos tortugas se acercan a alimentarse, mientras el guardaparque les ofrece un alimento y el pasajero luce interesado en esta situación. Mostramos cómo se alimentan las tortugas. Posteriormente, con un plano medio, el guía explica que esta tortuga nació aquí. Dice, si nosotros no existirían, nosotros todos debemos cuidar de ellas. Eso dice la voz en off. Mostramos un cambio en cuanto a la curiosidad e intriga para sentir corresponsabilidad por el cuidado de las tortugas. Suena una música dramática. Posteriormente, con un plano general, el guía muestra a la tortuga solitario Jorge. Ese es otro lugar donde se conoce que es el último ejemplar de una especie que ya se extinguió y el pasajero entiende por qué se produce la extinción. Hay música de suspenso o tristeza y se muestra lo que sucedería si no somos responsables. Y para finalizar, con un plano corto, se puede hacer una pequeña, mostrar el logotipo del Parque Nacional Galápagos y hacer una entrevista muy breve a un guardaparque, quien daría un mensaje positivo sobre la conservación. Bien, creo que está bien, pero una única recomendación que yo les haría es que siempre hay que empezar, cuando yo les hablaba de esto al principio, al medio, al final, de crear una cierta intriga. Yo les recomendaría que de pronto deberían comenzar con alguna imagen o que algo que nos hable justamente de la extinción ya de ciertas especies, ¿no? Todo esto que usted nos narra está bien en donde se vea la protección, pero yo creo que muchas veces el orden aquí, el orden de los factores, sí altera el producto en el sentido en que si nosotros cambiamos el orden, cómo presentamos las cosas, puede ser más interesante. De pronto, si ustedes empiezan con un elemento de la extinción, o sea, de ver el solitario George, que era una especie que ya no existe, ¿no? Y después cuentan todo este proceso de conservación, de pronto puede ser más interesante. Entonces, mi recomendación es eso, que traten de ver qué elemento de su historia, de este minuto, es interesante para de pronto cambiar el orden. Sin cambiar lo que ya tienen, pero sí cambiar un poco el orden dentro de su estructura para hacerlo más interesante. Es la única Ya, recomendación que les haría. muchas gracias, listo, Carlitos. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene algo de sus trabajos o de la idea que quieren desarrollar? Carlos, Sí, le escuchamos. lo que usted dice está totalmente 100% correcto. Por ejemplo, el día de hoy yo empecé aquí en Machu Picchu con una foto de 1911 de Bingham, cuando vio Machu Picchu, porque él nunca descubrió nada. Cuando vio Machu Picchu y le mostré una foto que le tomé en ese momento del día de hoy, para que se den cuenta. Entonces, el orden, como usted dice, es lo más importante en nuestra profesión. Y para nuestros nuevos colegas que están empezando ahora, por favor, escuchen a nuestro profe. El orden es lo más importante, desde el inicio hasta el final. Abres un tema y tienes que cerrarlo. Yo le digo, I'm going to close today our subject, our title, and we're going to close it. Entonces, es muy importante empezar y cerrar. Gracias, Gus. Paola, por favor, le escuchamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 un le poco más ruido. escuchamos. Ya, a ver, nosotros habíamos hecho un corto, la idea era hacer con cosas sencillas, las cosas más sencillas que encontremos por aquí en el muelle, porque bueno, se llama La Isla No Habla. Y el género, bueno, es un cortometraje. La escena 1, que se llama El Silencio, se hace en la costa de Galápagos, amanecer. Entonces tenemos un plano general del amanecer, las olas rompen sobre la roca volcánica y el viento mueve las hojas. Ya. El audio va a ser el sonido natural del mar, el viento y las aves, sin música y sin narración.
La escena 2, que se llama La primera mirada, es un primer plano de una mano adulta acariciando una roca volcánica. Y la voz en off va a decir, la isla no habla. Una pausa, somos nosotros quienes aprendemos a escuchar. Escena 3, que se llama La memoria, es en un sendero antiguo. Un adulto mayor observa el horizonte y luego camina lentamente por un sendero. Primeros planos de sus manos, zapatos y rostro. Voz en off, para algunos esta roca es solo lava. Para otros, aquí comenzó la historia. Escena 4, el camino se llama, extensión sendero, dos mujeres caminan juntas, no hablan, solo avanzan. Plano de detalle de sus pies y plano abierto del paisaje. Voz en off, los caminos no guardan huellas, guardan memorias. Y finalmente la última escena, que es el legado, un niño, extensión igual en la costa, no en el atardecer ya, un niño contempla el mar, se acerca a la misma roca del inicio, coloca su mano sobre ella y hay un fundido en negro y la voz en off. Las piedras o las rocas permanecerán aquí cuando ya no estemos. Perdón. Espera un ratito. Cada generación decide si aprende a escucharlo. Esa es una idea, ¿no? Que hoy día hicimos con nuestros compañeros del grupo 1. Ya. Bien, me parece bien y que sea sugerente como ustedes lo están haciendo. Es importante que esa estructura que ustedes tengan, vea o la sientan más que nada de que fluya, de que transmita eso, ¿no? Una recomendación también que les doy a todos los grupos o cuando hagan ustedes ese trabajo. Esto un poco yo lo aprendí en las clases de guión con García Márquez, que él decía que antes de escribir una historia, siempre que estaba con un grupo de amigos, algo, les comentaba como que alguien le había contado esta historia. Y él les narraba un poco el fragmento de eso que quería escribir y viendo la reacción de sus amigos, decía, esta historia está ya madura para escribirla, o si no se daba cuenta de que esa historia todavía no cuajaba. Entonces, muchas veces es un ejercicio. Es bueno contar nuestras historias, no diciendo estoy haciendo un guión sobre esto, ¿no? Sino que, mira, pasó esto, ¿qué te parece? O estas ideas, o decirle, vi el otro día una película en donde pasaba esto, y entonces viendo la reacción de los amigos o de las personas que ustedes consideren que les van a dar un buen criterio, van a saber si lo que quieren narrar, si lo que quieren contar, tiene el efecto que ustedes están pensando hacer. Bien, ¿alguien más que nos quiera contar, narrar la historia que están trabajando? Todavía creo que nos quedan unos minutos, por favor. Aprovechen porque muchas veces en estos talleres estos son los espacios en donde uno puede disipar dudas, hacer comentarios. Y algo que siempre yo les digo a mis alumnos en los talleres, no tengan miedo a equivocarse, porque equivocándose es la forma en que se aprende. Nadie nació sabiendo las cosas, ¿no? Y muchas veces hasta los profesionales más grandes con las equivocaciones es que se va aprendiendo. Entonces, no sé, ¿alguien más nos quiere contar su historia o cómo quiere desarrollar su historia? Sí, que Camilo, por favor, le escuchamos. Eh, Buenas noches otra vez. Bueno, yo no voy a exponer todavía el trabajo porque estamos todavía trabajando en eso. Es más, yo todavía con estos ejemplos y explicaciones que usted nos está dando, estoy aprendiendo y estoy recibiendo información para poder desarrollar el trabajo en grupo, porque de eso se trata también. Pero sí tengo unas preguntas, porque la verdad que, si bien es cierto, hemos recibido información con otros tutores,
Pero yo quisiera saber exactamente, ahora que veo las exposiciones de los compañeros, veo que hay escena uno, escena 2, escena 3. El guión que tenemos que trabajar, ¿cuántas escenas debe de tener? Como primera pregunta, ¿no? ¿Cuántas escenas? Ahora me doy cuenta escuchando lo que usted nos dice, es que tenemos que hacer énfasis en el mensaje, porque me imagino que este guión, el sentido de este guión es que tiene que transmitir el porqué de este guión, ¿cierto? Como lo que puso Paola, ¿no? Que el, el sonido de las olas con las rocas, y bueno, todo tenía una secuencia y todo giraba en torno a un mismo tema. Entonces, eso es lo que yo quisiera que quede claro para todos, porque tengo la impresión de que tal vez compañeros de algunos grupos no lo tienen bien claro, para saber exactamente con qué elementos debemos de contar para este trabajo. Entonces, tenemos el mensaje, lo tenemos que transmitir, en torno al cual gira el guión. Tenemos las escenas, pero ¿cuántas escenas deben de ser? O- y tenemos algo que no lo tengo claro, pero me imagino que tiene que tener un inicio y un final. ¿Cómo debe de iniciar y cómo debe de terminar exactamente? Disculpen que le haga esta pregunta porque seguramente deberíamos hacerlo ayer, pero ya que estamos aquí hablando de temas, sería buena oportunidad. Gracias. Bien, Camilo, no hay ningún problema. Como les decía, aquí estamos para aprender y no tienen que tener ningún temor de hacer una pregunta, ¿no? Justamente estamos para eso y la idea de los talleres es para eso. A ver, con respecto a la primera pregunta, ¿cuántas escenas o secuencias debe tener? Ustedes lo determinan de acuerdo a la necesidad de su historia. Le doy un ejemplo. Hay películas como, por ejemplo, Hitchcock, este gran director, maestro del suspenso inglés, ¿no? Que hacía estas películas de intriga, de suspenso, policíacas, ¿no? Él hizo un ejercicio, una película que tenía una sola secuencia, que se llamó La Soga, en donde contaba todo en una sola secuencia. Pero en esa sola secuencia que duraba hora y media, ¿no? El tipo es tan genial en esto que los rollos que se filmaban en esa época duraban 10 minutos. Entonces, cada uno de, digamos, de las escenas que él inventó para hacer una sola secuencia, ¿no? Tenían que durar 10 minutos. ¿Por qué? Porque empezaba en negro o se iba de negro. Entonces, por ejemplo, el camarógrafo para terminar la escena, se iba como a la espalda del actor y cerraba ahí. Y después la siguiente arrancaba de ahí, ¿no? Y empezaba. Pero es igual una historia de suspenso, pero contada en un solo departamento. Y parece como un gran plano secuencia. Entonces, como le digo, no hay una regla que diga, no sé, una película tiene que tener 90 escenas o 30 secuencias. No, la regla la va determinando cada uno de ustedes de acuerdo a lo que quiere contar. Puede ser una sola secuencia o una sola escena, o pueden ser varias, ¿no? Entonces, depende de cada una de las historias. ¿Qué es lo importante acá? Que sí cuente una historia. Entonces, para contar una historia tenemos que tener estos tres momentos. O sea, un principio, algo pasa que crea un conflicto. Ese conflicto se desarrolla y ese conflicto tiene un desenlace, ¿no? Esos tres momentos son parte fundamental de cualquier historia que nosotros queremos contar, ¿no? Es la única recomendación que yo les haría, es que eso, que también tengan un tema, o sea, un mensaje que quieran dar, pero que tengan esa estructura de un principio, un medio y un final. No sé si con esto, Camilo, contesté su pregunta. Sí, muchas gracias, gracias. Claro que Bien. sí. Carlitos, Sí, Eliana, sí, te Carlitos, perdón, a mí me escuchamos. gustaría.
Sí, me gustaría acotar algo para recordar al grupo. Es que recuerden que el ejercicio que vamos a evaluar como Cinemateca es un cine minuto, es decir, un corto de 1 minuto. Entonces, piensen sus secuencias en función de eso también, ¿no? Como tal vez la secuencia 1 dura 15 segundos, la secuencia 2 dura solo 5, la secuencia 3 dura 10 segundos y así van sumando hasta llegar al minuto, ¿no? Recuerden que no es muy extenso y por eso es que lo hemos pensado así, que sea cortito, de 1 minuto nada más. Bien, gracias, Eliana. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien que quiera igual exponer su trabajo o hacer algún comentario, alguna pregunta sobre lo que están trabajando? ¿Nadie más se anima a contarnos algo, a conversar? ¿Cómo están? Buenas Vamos noches. con Fabián, Hola. por favor. Sí, Fabián, le Sí, escuchamos. sí, bueno, yo no he tenido chance de reunirme con mi grupo, pero no he seguido ninguna secuencia, pero hoy día hice un video loco de 1 minutito, no sé, si Paola me puede ayudar para, si desean verlo, obviamente, es 1 minuto nada más. Ya, claro, para darle acceso a que comparta. Ya, sí, por favor, Paola, si tú me puedes ayudar compartiendo esto, por favor. Ya ahí puedes compartir. Ya, ahí puede compartir, por favor. Paola, por favor, este video que te envié a ti, ¿te acuerdas? Por favor, si le puedes compartir. Déjame ver un ratito, dame un segundo. También, compañeros, decirles que tal vez podríamos verlo mañana en el taller de edición para ya cerrar porque ya estamos pasados la hora también. Hasta que vea, había otro compañero que quería hablar. Sí, Carlos, mi Dry Cat, yo vi ese video, te envié un mensajito, está excelente. Yo vi ese video, entonces por favor, chequea que yo sí lo vi, está súper que excelente. Gracias, gracias. Pero me gustaría compartir aquí para ver qué me dicen. Ya. No lo puedo compartir porque no me sale en el WhatsApp, porque estoy desde la computadora. Sí, tal vez por eso decía Paola que lo veamos mejor mañana en la sesión de edición. Y así vemos la forma de proyectarlo también. Sí, me parece bien si no tienes problema, Fabi. Mañana lo bajamos aquí en la computadora y lo podemos compartir. Bien, ¿qué dice Fabián? Sí, me parece bien. Claro que sí. Muy amable. Bien, Joel, ¿nos quiere decir algo, por favor? Buenas noches, profe. Una sola consulta. Los videos que vamos a realizar van a tener va a ser de modo horizontal o de modo vertical. Es solo para ir asemejando la idea de, de qué es lo que vamos a proponer, ya que ahora como la mayoría de videos y todo se muestra a nivel celular, entonces no sé si es que valga la pena hacerlo de una manera o podríamos presentar de las dos maneras para ver cuál se ve mejor. O, porque usted sabe que hacer dos trabajos implica doble esfuerzo, entonces era esa mi pregunta. Muchas gracias. Ya. Eliana, no sé si nos ayudas. ¿Hubo alguna codificación al inicio para esto del video? Si lo hacen de No, forma horizontal o dejamos libre albedrío de sí, que lo hagan como mejor quieran cada uno. sí, cada grupo decida de qué formato quiere hacerlo, si horizontal o vertical. Lo dejamos libre. Ya, listo. ¿Alguien más antes de terminar que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario final? No. Solo agradecerle, Carlitos, excelente su exposición. Estamos muy contentos con este módulo, de verdad. Creo que todos nuestros compañeros están emocionados y hemos estado trabajando. Yo estoy
en todos los grupos, así que he visto cómo están trabajando en los guiones, se han reunido y todo eso. Eso, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes, a los chicos que están pendientes del taller. Bien, igual gracias Paola, gracias Eliana y gracias a ustedes, que creo que esto es importante, que tengan elementos, que ustedes tengan recursos que puedan utilizar ya sea en su trabajo diario, cotidiano, o inclusive muchas veces estos elementos que ustedes aprenden les pueden servir inclusive en su vida familiar. Agradecerles a todos y una buena noche. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Igualmente una buena Paola. noche. Buenas Espero que noches. algunos Buenas compañeros se noches, dediquen al profe. cine y Buenas dejen de noches a guiar. todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Fabián, no te olvides de compartir en el Buenas WhatsApp. noches. A ver si me Buenas envías. noches, profesor. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profesor. Carlos. Gracias. Buenas noches a todos. Ivonne, únanse al otro grupo. Fernando Buenas noches. Gordillo, si está por Gracias. ahí, que me escriba, por favor. Gracias. Ponte pilas, Dry Cat. Envíalo, Dry Cat. Ya, hasta mañana, hasta mañana. Esa Hasta mañana, ese es su nickname. profe. Dry Cat. Gracias. Hasta mañana, Dry Cat. Mañana, gracias. Buenas noches, esperamos el video. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. ¿Qué tal si te viene? Nosotros nos podemos quedar aquí. Le digo, eso yo entiendo.